Volvemos con la continuación del resumen del herrero legendario. Recordemos que en el capítulo anterior el sabio Styx fue a la isla 25 a recibir al protagonista, pero Grid lo asustó sin saber que este tipo era el sabio Styx, descubriendo en el proceso que el sabio resultó ser un elfo. En el presente el hada Bean le pide al señor retador que salve por favor a Styx, pero Grid no sabe qué hacer y pide que al menos le digan cómo preparar la medicina. Styx trata de hablar pero solo puede balbucear débilmente, y las pociones normales de Grid no parecen surtir efecto. Grid nunca imaginó que el primer elfo que conocería sería uno enfermo, y como esta es una misión secreta debe salvarlo a toda costa. Con esto en mente Grid saca su espada de gran señor. Hace uso de la habilidad de observación de personaje y descubre que Styx es un elfo de 881 años con la clase de sabio. Pero una ventana informa de que sus estadísticas actuales están disminuidas, aún así las estadísticas del elfo parecen ser realmente elevadas. Otra ventana muestra que Styx cuenta con las habilidades de arquería, sociología, ingeniería, medicina y humanidades de rango B, también tiene la habilidad de arte, estudios mágicos y biología de clase S, espiritología de rango S+, y aprendizaje y educación en rango SS. Otras ventanas informan al momento que Styx cuenta con el título de sabio magnífico, un sabio que conoce sobre muchos temas pero su conocimiento es obsoleto debido a que se aisló del mundo hace mucho tiempo. Él es un alto elfo que puede vivir eternamente, pero mientras protegía el árbol del mundo enfureció al dragón Riders y enfermó. Entonces el protagonista pregunta que si acaso el árbol del mundo no está en el bosque de los espíritus. ¿Qué hacía el sabio Styx en este lugar? El hada Bean por su lado responde que el señor Styx vino a este lugar buscando una cura para la enfermedad que recibió del dragón. Bean revela que desde que Styx llegó a este lugar su dieta ha consistido solamente en los cocos azules de este lugar, ve uno en los árboles y explica que aunque no puedan curarlo, pueden aliviar su enfermedad y evitar que empeore. Grid le pregunta al elfo que si esto es cierto, pero el preocupado protagonista no recibe ninguna respuesta. Más tarde Styx logra decirle al protagonista que debe mezclarlos con una hoja del árbol del mundo. Bean por su lado baja un coco del árbol y menciona que probablemente Styx tenga algunas hojas e irá a buscarlas. Bean saca de los bolsillos del elfo unas hojas del árbol del mundo y se las entrega al protagonista, que recibe 6 unidades de estas hojas. Una ventana le informa de que la energía del árbol del mundo que protege la naturaleza está contenida en estas hojas, por lo que estas hojas no se marchitan. Grid supone que tan solo debe mezclarlo con el coco azul. El sistema le informa de que elaboró exitosamente el elixir de los elfos y por tanto recibe la receta del elixir de los elfos. Este otorga una recuperación inmediata de todos los efectos de estado anormales. Su efecto es grandioso y su preparación sencilla. Cualquier persona puede hacerlo. Grid hace entrega de esta bebida al sabio Styx y está sorprendido porque el elixir de los elfos deshace cualquier efecto de estado anormal. Con esto la incursión de Elphinstone habría sido más fácil. El único problema es que son los ingredientes. Tras unos instantes el sistema informa a Grid de que Styx recibió exitosamente los primeros auxilios. El elfo se recupera a la vez que agradece al protagonista por su ayuda. Una ventana informa de que los elfos no olvidan a aquellos que los ayudan. Styx siempre tendrá una opinión positiva sobre la persona que lo salvó. Al mismo tiempo Styx se presenta como un alto elfo y pregunta por el nombre del protagonista. El herrero se presenta como Grid y puede notar que ahora que el rostro del elfo recuperó su color es bastante atractivo, su belleza es comparable a la de Yishuka. Styx le pregunta directamente a Grid que si es el sucesor de Pagma. Te he estado observando, tus técnicas de espada, tus artefactos y tus habilidades en la herrería. Considerando todo eso no pude evitar pensar en cierto individuo, mencionó el elfo. El protagonista elogia la magnífica deducción del sabio pero pregunta por lo que dijo el elfo cuando estaba perdiendo la conciencia, algo sobre el contaminado Salón de la Fama. Styx revela que el nombre original del archipiélago Vegen fue el Salón de la Fama. Exclama que el hecho de que Grid viniera hasta este lugar era su destino. Al mismo tiempo una ventana informa a Grid de que se ha generado una nueva misión de clase, Salón de la Fama. Pero el sistema cambia inmediatamente la misión de Salón de la Fama a la misión oculta del contaminado Salón de la Fama, a la vez que Styx menciona que el Salón de la Fama es un lugar sagrado dedicado a inmortalizar los logros de las leyendas anteriores. Pero también es un lugar donde las leyendas dejan su fuerza para la futura generación de leyendas, reveló el sabio Styx. Mientras tanto, en los desiertos de Reidan, alguien menciona que sus niveles se han incrementado considerablemente.
Ahora pueden decir que las ciudades vampiro son el mejor y más grande recurso del gremio Oberyn Red. Se trataba de los miembros del gremio del protagonista. Zed nos menciona que las ciudades vampiro son un gran territorio de caza. Yura, Uroi y Pigsword ganaron muchos niveles y sus rankings aumentan diariamente. Bandner por su lado recuerda que los anillos de los vampiros incrementan su eficiencia farmeando. Pong por contraparte está aburrido porque han estado 2 meses en tiempo de Satisfy en las ciudades vampiro, además de que permanecieron en las ciudades de la 10 a la 15 en las que no hay jefes, por lo que propone moverse a otras ciudades. Uroi interrumpe al lancero cuestionándole a los chicos que si acaso olvidaron las palabras de su señor. Recuerda que el protagonista los advirtió de que podrían encontrarse a cierta vampiresa llamada Marie Rose, por lo que prefiere no aventurarse a entrar a otras ciudades. Pigsword está de acuerdo con el orador y cree que no es sabio arriesgar sus vidas de esa forma. El calvito Bandner llama aburrido al orador y exclama que arriesgarse para enfrentar desafíos y enemigos fuertes es lo que hace emocionante este juego. El lancero Pond comparte que en esta ocasión está de acuerdo con el calvo. Cree que con sus niveles actuales podrían derrotar incluso a Elphinstone. Jisuka se dirige a Uroi para decirle que no han olvidado la advertencia de Grid, pero la mayoría de ellos han visto los cambios que ha experimentado el protagonista. Hemos visto su increíble crecimiento de cerca. ¿Acaso no es natural querer enfrentar nuevos desafíos para poder crecer? Preguntó la arquera mencionando que es necesario hacerlo para poder estar al lado de Grid. Yura le comenta a Uroi que está de acuerdo con Jisuka. Expresa que aunque el protagonista no los acompañe en esta ocasión, ellos tienen la experiencia suficiente para enfrentar nuevos desafíos. Menciona que todos quieren volverse más fuertes para ser de ayuda a Grid. Con estas palabras el orador decide ceder, pues no puede rehusarse si es para ayudar a su señor. Con esto dicho, Jisuka decide dar un paso al frente para liderar la incursión. Grita que el escuadrón de expedición de las ciudades vampiro ingresará a la 9ª ciudad, exigiéndole a los chicos hacer su mejor esfuerzo. La historia continúa de vuelta al archipiélago Vejen. Unas ventanas le informan al protagonista de que completó exitosamente la isla número 29, por lo que se ha generado un punto de guardado. De ahora en adelante, cuando ingrese al archipiélago, iniciará desde la 29ª isla. Styx no imaginó que el prota alcanzaría la isla 29 tan rápido, pero Grid responde que no fue muy difícil, pero le gustaría saber más sobre las islas y su legado. El sabio Styx comienza a relatar que hace 200 años el archipiélago Vejen era un lugar hermoso. En las diferentes islas había tablas de piedra que conmemoraban a las anteriores leyendas. En la mitad de las islas había un santuario para las leyendas anteriores. Pero cuando Styx vino aquí hace 97 años para obtener cocos azules, el lugar estaba dañado. Le revela a Grid que todo había cambiado por la influencia de algo o alguien. Debido a esto y a los diferentes desafíos de las islas, la sucesión del legado de las leyendas se volvió algo casi imposible. Las leyendas actuales y su fortaleza siempre estarán incompletas si no pueden heredar la fortaleza de las leyendas anteriores. Es por eso que yo he permanecido en este lugar. Quería encontrar una forma de purificarlo, reveló el elfo su objetivo. Grid responde que él es una leyenda, así que está agradecido por sus intenciones, pero cuestiona que si acaso era necesario que Styx se sacrificara a sí mismo en el proceso. El elfo comenta que la existencia de las leyendas es necesaria para mantener el balance del mundo. Alguien tiene que protegerlo o de lo contrario el mundo colapsará. Styx creyó que si alcanzaba la última isla encontraría al causante de la corrupción del Salón de la Fama, pero en la isla número 30 es un muro que no pudo superar. Pero luego de conocer al protagonista entendió que el destino quiso que se encontraran en este lugar. Estas islas están conectadas al pasado, al presente y al futuro. Han estado esperando por un héroe que las purifique y que las regrese a la normalidad. ¿Puedes ayudarme con esta misión?, solicitó el alto elfo. Grid recuerda que entre las habilidades del sabio Styx estaban aprendizaje y educación, por lo que él podría ayudar a Raydan y a su hijo Lord. Grid debe tener a Styx de su lado para garantizar la educación y futuro de su hijo. Frente a la entrada de la 30ª isla, Grid recuerda a Lord, a su amada Irene, a sus amigos Khan y Piaro, entre muchos otros NPC. Tiene a muchas personas que debe proteger en este mundo, por lo que no tiene elección. Has estado resistiendo solo todo este tiempo, Styx, pero eso se acabó, dijo el protagonista aceptando su misión e ingresando en la 30ª isla. Nada más ingresar, Grid pierde todo su equipamiento y una ventana le informa de que regresó al nivel 1.
Esto deja completamente en blanco a Grid por unos instantes. El protagonista grita preguntándose por lo que pasó, no sabe por qué demonios regresó al nivel 1. Styx informa de que este es el motivo por el cual no pudo superar esta isla. Hay una poderosa maldición que no permite que saques tu fuerza. Menciona que la temática de la 30ª isla es una pesadilla, es una isla que recrea el mayor desafío que uno ha enfrentado. Styx revela que en su caso tuvo que enfrentar al Dragon Riders que lo maldijo y no pudo superar esta isla por causa de sus traumas. Aquí enfrentarás al más doloroso y traumático desafío de tu pasado, le explicó el elfo a Grid. Nuestro protagonista trata de recordar cuál fue su mayor desafío, suponiendo que quizás fue la búsqueda del libro de Pagma, pero de ser así no entiende por qué bajó al nivel 1. Mientras tanto en el mundo real, el presidente del grupo S.A. ve el combate de Grid contra Kraugel. El presidente Lim no imaginó que Kraugel retaría a Piaro para completar su misión, confirmando que al espadachín blanco realmente le gustan los desafíos. Por otro lado comprueba que Piaro creció demasiado. Es sorprendente que ya haya superado el nivel 400, aunque ese no es su mayor logro. En vez de adquirir el legado de una de las 9 leyendas existentes en Satisfy, Piaro creó una nueva. Originalmente él estaba programado para ser la llave a los episodios de la Emperatriz María, del tercer príncipe heredero de la corona y del grupo de la Alianza. Pero el crecimiento de Piaro superó por completo al crecimiento programado. El presidente Lim supone que esto es debido a la influencia de Grid. El prota se las arregló para resolver el problema de un NPC que estaba lleno de resentimiento y furia a tal punto de hacerlo su subordinado. Entonces el sistema interrumpe los pensamientos del presidente informándole de que se ha ejecutado una misión específica. Lim reconoce esta misión como la que se activa cuando una clase legendaria supera la isla 25 del contaminado archipiélago Vejen, pero los únicos jugadores con una clase legendaria son Grid y Yura, y como el nivel de Yura aún es bajo solo puede significar una cosa. El sistema confirma que Grid fue la persona que activó la misión y el presidente está sorprendido. Pero recuerda que la 30ª isla te fuerza a usar tus propias habilidades. Grid no podrá usar sus ítems, incluso si ya ha pasado más de un año. El presidente cree que Grid con sus habilidades actuales no será capaz de limpiar el contaminado archipiélago Vejen. Entonces el sistema de Satisfy comienza a calcular las probabilidades de que el protagonista complete la misión, revelando una tasa de éxito del 88,19% que deja completamente sorprendido al presidente. Este último no entiende por qué Grid tiene tantas posibilidades de éxito. Debe haber algún error. El sistema informa de que no hay ningún error. Calculó este valor basándose en las actividades del jugador Grid según su nivel. Mientras tanto en Reidan, Asmofel no puede creer que el joven Lord atrapara un conejo de las flores mientras Ruby estaba distraída. Ruby cree que esto no es bueno para la educación de Lord. Cree que debe llamarle la atención pero lo consultará con su hermano. El sistema Morpheus le explica al presidente Lin que estos son los oponentes contra los que Grid peleó y murió más veces. El conejo de las flores de nivel 2. Grid murió 253 veces contra un conejo de las flores, pero ahora sus probabilidades de victoria son del 92,295%. Morpheus informa de que Grid murió 267 veces contra un venado de la hierba de nivel 3, pero sus probabilidades de victoria ahora son del 96,614%. La mayoría de las muertes de Grid fueron en la ciudad inicial de los jugadores, y vemos como la isla número 30 recreó el terreno de caza de nivel 1 de Patrian, la colina del principio. El sabio Styx por su lado nunca imaginó que este sería el lugar donde el héroe pasó mayores dificultades. Mientras Styx se pregunta qué demonios significa esto, el avergonzado Grid le pide que tan solo cierre la boca. Morpheus informa de que la dificultad de la prueba del jugador Grid es extremadamente baja a diferencia de los otros jugadores. La misión del protagonista en esta isla es alcanzar el nivel 3, y como recompensa obtendrá 500 puntos de retador. Mientras el protagonista lanza un ataque al aire, el sistema le informa de que la 30ª isla recrea el escenario en el cual murió más veces. Si supera esta prueba, superará su pasado. Vemos que el ataque del protagonista fue muy lento y el conejo lo esquivó con facilidad. Grid maldice su lento cuerpo. Al haber empezado de cero, Grid no cuenta con ninguna de sus estadísticas ni títulos y tan solo posee 4 puntos de agilidad. Grid también maldice que su único equipamiento sea la espada de madera de novato.
Este es un recuerdo tan vergonzoso que el protagonista había enterrado en lo profundo de su memoria. Nunca esperó que volvería a experimentar esto. El hada Bean comprueba que en el lugar tan solo hay conejos y venados. No puede creer que esto haya podido ser un desafío para el sucesor de Pagma. Styx, por su lado, recuerda que él tuvo que enfrentarse a un dragón, pero lo del protagonista no tenía sentido. Bean pregunta que si el señor retador realmente murió enfrentándose a conejos, cree que esto no es algo digno de ser llamado legendario. Pero Styx responde que eso no tiene nada de legendario y más bien sería llamado una mierda. Grid de fondo escucha la conversación y maldice a los bastardos. El prota sabe que esto fue cuando empezó a jugar un juego de realidad virtual, por lo que no tenía experiencia y no sabía moverse adecuadamente. No sabe por qué Satisfy le está pidiendo enfrentar de nuevo este infierno. Grid bloquea el ataque del conejo y se maldice porque no puede igualar la velocidad del conejo con sus estadísticas actuales, pero en ello se percata de que logró bloquear un ataque, algo que nunca pudo hacer cuando estaba en el nivel 1. Pero si sus estadísticas y habilidades son las mismas que en aquella vez, el protagonista solo tiene una explicación: la experiencia. Mientras acierta un golpe en su adversario, Grid cree que los recuerdos de todas las batallas que ha experimentado hasta alcanzar el nivel 300 siguen estando en su mente y cuerpo. Grid logró hacer un golpe crítico con el que derrota al conejo. El protagonista confía en que lo único que ha cambiado son sus estadísticas, pero sus músculos aún recuerdan cómo moverse y sus reflejos están intactos. Una manada furiosa de animales se dirige hacia el protagonista. El Grid del pasado hubiera entrado en pánico, pero en la actualidad el protagonista puede ver claramente los movimientos de los animales. Grid decide retroceder para crear distancia y atacar desde un lado. Acaba exitosamente con el monstruo conejo de las flores y el venado de la hierba, obteniendo varios puntos de experiencia. Con esto sube un nivel y obtiene 10 puntos de estadística. Grid decide usar estos puntos para subir su agilidad a 10 puntos y pone el resto de puntos en la fuerza. Este cuerpo es una basura comparado con el verdadero cuerpo actual de Grid, pero si utiliza lo que ha aprendido hasta ahora puede hacerlo. Cada vez que se siente lento, la memoria del protagonista le dice lo que debe hacer. Poniéndose en posición de combate, Grid cree que su memoria debería ser suficiente para replicar la habilidad enlace de la danza de espada. Grid logra usar esta habilidad exitosamente debido a que realizó estos movimientos muchas veces. Con ella acaba exitosamente con varios enemigos y sube de nivel. Grid puede sentir la diferencia. Supone que esto debe ser a lo que se refería Styx, la experiencia obtenida mediante la memoria. Grid exclama que él definitivamente es una leyenda a la vez que el sistema lo felicita por haber subido al nivel 3 y haber completado la misión. Desde la distancia, Styx observa la ridícula escena de celebración del protagonista. Nunca imaginó que la prueba para una de las 9 leyendas sería un terreno de caza de nivel 1. Grid obtiene sus 500 puntos de retador como recompensa, además de que sus niveles se restauran a la normalidad. Grid se propone no ignorar las señales que le muestre su cuerpo debido a que el legado consiste en superar tus errores. Entonces Styx se dirige directamente hacia el protagonista y decide preguntarle para confirmar que este realmente es el sucesor de Pagma, debido a que Grid es muy diferente al resto de leyendas. Nuestro protagonista suspira debido a que sabe mejor que nadie lo que no es tener talento y sabe muy bien que es diferente al resto. No te preocupes, sé que no soy especial. Yo era terrible a comparación de otros y pasé por muchas cosas, dijo el herrero, entendiendo perfectamente de dónde viene. Pero aún así nada de eso le impedirá ser una leyenda. Grid estaba decidido a ello. Tal y como Styx supuso, el protagonista era diferente a las otras leyendas. Él reconoce que ha llegado hasta este punto a pesar de todas sus deficiencias y no hay vergüenza en sus ojos. Un hombre nada especial que se las arregló para ser una leyenda. Grid es digno de su título porque le ha costado trabajo. Con esto en mente le propone a Grid continuar a la siguiente isla. Tras cruzar la entrada, una ventana informa a los protagonistas de que han ingresado en la 31ª isla y Styx puede reconocer la fortaleza de Patrian en el Reino Eterno. Grid reconoce este lugar, estuvo aquí durante un año pero no sabe por qué la isla los envió hasta aquí. El protagonista recuerda haber muerto aquí muchas veces por culpa de los carruajes, las macetas que caían de los balcones y por los pandilleros. Entonces el nivel de Grid es bajado hasta el nivel 23, en la isla número 31 se ha recreado la misión en la que el prota falló más veces. Grid debe superar la misión para superarse a sí mismo.
Grid debe completar la misión en la que falló en el pasado. Como recompensa obtendrá 600 puntos de retador y también recibirá la recompensa de la misión que fracasó. El protagonista maldice su suerte porque tendrá que completar otra misión sin su equipamiento, pero alguien de fondo le recrimina al bastardo de Grid haber llegado tarde de nuevo. La misión que debe completar el protagonista es el entrenamiento de los soldados de reserva. Debe unirse al entrenamiento de los soldados de reserva en la fuerza de Patrian. Para completar la misión debe aprobar cada sección del entrenamiento. La recompensa de la misión dependerá de su desempeño. Aquí se presenta al instructor del entrenamiento como Kesle. Este último le ordena a Grid darse prisa. El protagonista recuerda rápidamente que esta es la misión de entrenamiento de los soldados de la fortaleza de Patrian que nunca completó porque era muy difícil. Grid no pensó que se volvería a encontrar con este instructor infernal. Tras haber visto la expresión del protagonista, Styx supone que esta debe ser una misión realmente complicada y pregunta que si acaso Grid deberá enfrentarse a un dragón. El protagonista por su lado puede ver que el sabio Styx está traumado por los dragones y lo tranquiliza. Este entrenamiento aún es traumático para el protagonista, pero ya no es el mismo de antes, incluso si ha perdido sus niveles, solo debe superar este entrenamiento. Más tarde vemos que el instructor Kesle explica que la marcha es algo básico pero esencial dentro del ejército. El motivo por el que hay formaciones en el ejército es para que cada uno pueda usar su arma de forma efectiva. Imaginen un ejército sin formación, los arqueros en la vanguardia y los soldados con escudo en la retaguardia, sería un ejército inútil, explicó el instructor con gritos. Tras ello coordina a los muchachos para que puedan marchar adecuadamente y de forma sincronizada. Grid se solía aburrir con los aburridos discursos de teoría del instructor. En el pasado Grid no tenía mucha resistencia ni concentración, pero las cosas son diferentes y no saldrá como quiere el instructor Kesle. El furioso instructor sigue coordinando la marcha sin entender cómo es que en esta ocasión Grid no ha cometido ni un solo error. No sabe qué trucos está usando el bastardo, pero acabará con él en el siguiente entrenamiento. La siguiente prueba es el entrenamiento de construcción de una fortaleza. Tras unos instantes vemos que exclaman que Grid quedó en primer lugar en la prueba. Kesle está sorprendido. El novato fue 4 o 5 veces más rápido que los demás y no solo eso, eligió un terreno con árboles y arbustos que complican el trabajo de edificación. Kesle cree que es imposible que ese debilucho volviera a obtener la mejor calificación. Aún así piensa que la farsa del protagonista acabará en el examen de armas que pone a prueba su resistencia y capacidad de lucha. Comienzan con el examen de armas y el primero es el uso de la lanza. Grid es tan solo un guerrero de nivel 23, pero entre sus habilidades no dispone ninguna habilidad de dominio de lanza. El balance de sus estadísticas es terrible, pues puso la mayoría de sus puntos en la fuerza, pero la agilidad e inteligencia están en los valores base. Grid gastará todo su maná con usar una sola habilidad y sus ítems no son adecuados. Es por este motivo que se quedó atrapado en los niveles bajos durante un año. Cuanto más lo piensa, más se da cuenta de lo idiota que fue en el pasado. El instructor saca a Grid de sus pensamientos ordenándole golpear los objetivos en el muñeco. Golpear el rojo le dará 10 puntos, el azul le dará 5 puntos y el verde le quitará 10 puntos. Grid pasará la prueba si obtiene 50 puntos en 3 minutos. Pisando con firmeza, Grid recuerda haber fallado esta prueba antes porque los objetivos cambian rápidamente. No está seguro de si podrá superar esta prueba con sus estadísticas actuales, pero ha observado a un excelente lancero por mucho tiempo y también logró entender la fabricación de la lanza divina. El protagonista en realidad sí sabe cómo usar una lanza adecuadamente y golpea exitosamente en los objetivos que dan puntos para completar la misión. Con esto el protagonista obtiene la habilidad rara de disparo de lanza como recompensa. Esta habilidad arroja una lanza infligiendo el 600% de su daño al objetivo, el enemigo se desplomará. Tras usar esta habilidad debe recuperar su lanza en los siguientes 30 segundos, si no lo hace perderá su lanza. Tiene un costo de tan solo 150 puntos de maná y tiene un minuto de enfriamiento. Grid se percata de que el tiempo de enfriamiento es inferior al de sus técnicas de espada. Además de que es una habilidad con alcance, le será realmente útil y podrá encargarle a las manos de Dios recuperar la lanza. Grid recibió esta recompensa por haber establecido un nuevo récord. Esto emociona a Grid, que deduce que en la siguiente prueba también obtendrá algo especial y decide hacerla de inmediato. El confuso instructor explica que la siguiente prueba es la de esgrima y al igual que en la anterior debe golpear los objetivos.
El protagonista obtiene 100 puntos en tan solo 39 segundos, por lo que establece un nuevo récord en la esgrima. Como recompensa, el protagonista recibe la habilidad de estocada consecutiva, cada estocada consecutiva que le infligirá cada vez más daño. Grid cree que es una habilidad genial y la podrá utilizar mientras su habilidad asesinar de la esgrima de Pagma esté en enfriamiento. Continuamos con la prueba de arquería donde Grid golpea exitosamente los objetivos. Como el protagonista no tiene la habilidad de dominio del arco, solo puede confiar en sus estadísticas, por lo que esta prueba se dificulta. Lo está haciendo mejor que en el pasado, pero aún así está teniendo un desempeño lamentable. Entonces Grid se fija en la flecha y cree que la forma y balance no son adecuados. Supone que el herrero que fabricó esto debe tener una habilidad básica inferior al nivel 3. Entonces le pregunta directamente al instructor que si puede arreglar las flechas, solicitud que Kesle no esperaba. Supone que Grid arruinará la flecha porque no es un herrero y fracasará, así que le da permiso para hacerlo. De ser posible, Grid quiere arreglar el eje de las flechas, pero su destreza actual es de 0 puntos. Por este motivo tan solo se centrará en conseguir un balance adecuado y toma una piedra del suelo para hacerlo. Tras unos cuantos golpes y usando su experiencia como herrero legendario, el protagonista logra arreglar los defectos de la flecha mejorando un poco el desempeño de los proyectiles. Ahora el protagonista tan solo debe confiar en sus capacidades. No podrá hacerlo como Jishuka, pero se conforma con ser el mejor entre los soldados de reserva. El instructor por su lado notó que Grid cambió su forma de actuar de un día para otro. Ahora parece todo un caballero. Entonces se percata de lo que cambió en el protagonista, sus ojos. Grid tensa el arco recordando que en el pasado no tenía buenas habilidades, objetos ni la clase de sucesor de Pagma, pero en esta ocasión tiene sus memorias y experiencia obtenida en combate. Confiado, Grid dispara la certera flecha con un objetivo claro. Completará las pruebas en las que fracasó en el pasado ahora que se ha vuelto más fuerte. Las habilidades que Grid obtuvo solo fueron una bonificación. La mejor y mayor recompensa que recibió el protagonista al enfrentar su pasado fue la confianza en sí mismo. Aquí se nos muestra que Grid acertó en el centro de la diana. Con esto obtiene 88 puntos y establece también un nuevo récord en la prueba de arquería. Instantes más tarde, el instructor declara que el entrenamiento ha finalizado. Luego de anunciar los resultados, procederán a la ceremonia de graduación y ordena a todos los soldados formarse. El instructor Kesle grita que el mejor soldado fue Grid. Como recompensa a su logro, le hará entrega del trofeo a mejor soldado de reserva. Kesle elogia la gran hazaña del protagonista y desea que Grid pueda seguir siendo un soldado ejemplar del Reino Eterno. Grid nunca pudo superar una sola prueba en su pasado, pero ahora se convirtió en el mejor, además de que todos los chicos le están aplaudiendo. Grid declara de manera satisfactoria que logró todo esto como Shin Yong-bu y no como el sucesor de Pagma. Entonces el sistema le informa de que por establecer un nuevo récord en la prueba de arquería, la comprensión de Grid de la arquería es más alta que su nivel actual y recibe como recompensa la habilidad normal de dominio del arco. Con dominio del arco, Grid podrá usar todo tipo de arcos. Mientras use un arco, su ataque y precisión aumentan en un 4% y dependiendo de su agilidad se incrementan las probabilidades de realizar un golpe crítico. El prota cree que es una habilidad grandiosa. Ahora podrá realizar poderosos ataques desde largas distancias sin usar habilidades que consuman maná, y teniendo en cuenta su alta agilidad podrá causar mucho daño crítico. Ahora a Grid le falta recibir su recompensa por haberse graduado como el mejor soldado y espera que esta sea la habilidad de dominio de armas. Pero desgraciadamente para él, Grid recibe tan solo una felicitación del Conde Asur como recompensa. Esto decepciona al protagonista, pero el instructor Kesle explica que el Conde Asur es una persona muy importante y le aconseja a Grid transmitir esta felicitación tan valiosa como herencia a sus descendientes. Tras esto, Kesle agradece al prota por haberle mostrado que el futuro no está escrito y se puede moldear con esfuerzo. Exclama que fue un honor ser el instructor de Grid. Con esto el protagonista completa exitosamente la isla número 31, obteniendo como recompensa 600 puntos de retador y recuperando su nivel normal. También recibe las recompensas que obtuvo durante la misión de disparo de lanza, estocada consecutiva y dominio del arco. Grid está decepcionado porque la recompensa fuera un simple souvenir, pero Styx lo anima diciendo que el hecho de haber avanzado a la siguiente isla ya es impresionante. Entonces Grid propone seguir avanzando islas para conseguir recompensas aún mejores que estas.
Mientras Grid no estaba en Raidan, estaban ocurriendo algunos cambios en su gran ciudad. Los miembros del anterior gremio Silver Knight ganaron niveles en Winston, regresaron y ahora se las arreglaron para derrotar y limpiar a los monstruos de las montañas de Mithril Amarillo. Gracias a esto se facilitó la obtención del polvo de hadas, el cual ayudaría a la alquimia y a la herrería. También la tribu UL tuvo un gran crecimiento. Luego de ser rescatados del imperio se encontró que tenían una gran afinidad por la magia. Gracias a sus esfuerzos 930 nuevos magos surgieron entre ellos. Y debido a la habilidad pasiva de la princesa Huarin de la tribu UL, la cual incrementa un 30% el poder mágico del grupo, ellos se volvieron un grupo importante en el escuadrón de magos. La tierra fértil de Raidan se incrementó a las áreas cercanas a las montañas altas. La cantidad de comida que podía sembrarse y cosecharse se había incrementado en un 300%. La Well no sabía cómo Piaro se las arreglaba para realizar tal crecimiento. Entonces el estratega razona desde su despacho que, a diferencia del crecimiento de la agricultura, la construcción del templo de Rebeca está siendo muy discreto. Si se desarrollan sanadores gracias a la bendición del templo, el número de personas en Raidan se incrementará exponencialmente. En ello, Damián entra en la sala preguntando por si lo habían llamado. La Well recuerda que aceptó el desafío porque las recompensas eran grandiosas a pesar del riesgo. Escuché que le encargaste a Piaro la educación de las candidatas a hijas de Rebeca. Estas chicas no estaban en el plan de la Well y podrían llegar a ser una variable peligrosa. Las hijas de Rebeca son la fuerza principal de la iglesia de Rebeca, por lo que la Well cree que es peligroso dejar a las chicas aquí. En el peor de los casos, Damián podría terminar su periodo de mandato como papa. El papa actual comprende esto y tiene algunas preocupaciones. Pero en ello describe lo duro que fue el camino a Raidan, un desierto y un campo lleno de espinas. Pero aún así esas niñas estaban sorprendidas incluso de la arena del desierto. Damián vio cómo sus ojos se abrían de interés y curiosidad en lugar de estar cansadas por el duro entrenamiento. Son niñas que crecieron sin conocer las flores o su aroma porque las obligaron a pasar por un duro entrenamiento y a un lavado de cerebro. Se les pusieron cadenas antes de poder crecer y madurar, estaban condenadas a pasar el resto de sus vidas como armas. Por el bien de Isabel, Rin y Luna, el jugador japonés no quiere que la nueva generación de hijas de Rebeca sean simples armas y con este objetivo se convirtió en papa. El señor Grid lo ayudó en las elecciones, así que está seguro de que el protagonista tampoco desea ese destino para las candidatas a hijas de Rebeca. La Well no entiende los sentimientos de aquellos que quieren cuidar de los NPC, pero cree que el chico tiene razón. Entonces decide buscar la forma de ayudar a Damián con las candidatas a hijas de Rebeca y el japonés agradece con gran alegría. La Well comprende que el número de cosas de las cuales debe hacerse cargo ha incrementado de nuevo, así que empezará enviándole un mensaje al protagonista. Debe hablar con él sobre asuntos más importantes. La historia continúa en un parque de Corea. El agotado protagonista descansa en un banco pensando que quizás se presionó demasiado en continuar y finalizar hasta la isla número 39. Y específicamente hoy se cumple un mes desde que ha estado en el archipiélago Vejen. Grid casi no ha salido al exterior y cree que debe cuidar su cuerpo para tener una mejor resistencia. En el juego Grid está a punto de iniciar la isla número 40, pero decidió tomar un descanso. A pesar de que estas islas son un infierno para los otros rankers, no lo fue para Grid. Nunca pensó que su horrible pasado le sería de tanta utilidad. El protagonista aún no ha obtenido la habilidad de dominio de armas, pero consiguió algunas habilidades y 7 puntos de estadística en fuerza y resistencia, además de otros 5 puntos en agilidad e inteligencia. Es como si se hubiera tomado 2 elixires, por lo que el protagonista no puede quejarse. Grid cree que el archipiélago Vejen es un lugar genial y le gustaría que el gremio pueda usarlo antes de que sea purificado. Si pueden llegar a la 25ª isla podrán comprar algunos elixires con los puntos de retador. En ello el prota recibe un correo electrónico, nota que es un informe de la Well y espera que las cosas estén yendo bien. El estratega informó de que empezaron con la producción del polvo de hadas y pronto podrán ver la fusión entre la alquimia y la herrería. También puede ver que los chicos de la tribu UL tienen mucho talento y Piaro está gestionando bien los campos. Entonces ve un informe más y este último parece haber sido marcado como urgente. Es sobre la unidad de subyugación de vampiros. Según el tiempo de Satisfy, ya han pasado 24 horas desde que han perdido el contacto con ellos luego de que ingresaran a la 9ª ciudad. Recordando la imagen de la vampiresa Grid, se pone en la peor de las situaciones. Desea que los chicos no se hayan encontrado con Mary Rose.
Grid sale corriendo a su casa y no entiende por qué los chicos entraron en la 9ª ciudad aun cuando los advirtió. El protagonista no puede dejarlos solos, ya no es el mismo sujeto del pasado y corre desesperado por lo que pueda pasarle a sus compañeros de gremio. Grid se conecta a Satisfy y una ventana le informa de que ingresó en la 40ª isla. El sistema informa de que se ha generado un punto de guardado y de ahora en adelante, cuando Grid ingrese al archipiélago, iniciará desde la isla número 40. Styx por su lado está tomando su medicina de elfo y saluda al protagonista sorprendiéndose porque ya haya regresado. El sabio pregunta que si deberían continuar, pero Grid interrumpe al elfo, le menciona a Styx que al ser un gran sabio debe saber muchas cosas. Revela que hay algunas personas que están en una situación peligrosa y quiere protegerlas. Le pregunta a Styx que si sabe alguna forma de forzar el ingreso a un área restringida. El sabio Styx cree que esto es muy repentino y pregunta por lo que harán con la purificación de este lugar, aunque para Grid sus amigos son más importantes y vuelve a preguntar que si hay alguna forma. El sabio no conoce la situación, pero supone que Grid necesita resolver ese asunto primero para poder concentrarse en la purificación del archipiélago Vejen. Styx no esperó que hubiera personas que el protagonista quisiera proteger y menciona que las probabilidades de fallar son muy altas. Confirmando que el protagonista posee la dignidad propia de una leyenda, le propone a Grid salir primero de este lugar. Más tarde nos dirigimos al desierto de Reidan, más concretamente al interior de una de las ciudades vampiro. Bandner y Pon parecen estar luchando contra un vampiro, pero el calvo golpea inútilmente sin poder acertar sobre su objetivo. Pon se burla de Bandner comentando que el color de la cabeza del calvo parece una salchicha. Este comentario molesta a Bandner, que no sabe cómo Pon puede haber bromas en esta situación. Esta ciudad solo tenía un castillo y es un poco más grande que Reidan, pero Bandner ya ha perdido la cuenta de la cantidad de trampas que han encontrado, y por culpa de este laberinto han perdido todo el contacto. Pon le pide al calvo que se calme, pues lo único fastidioso en este lugar son las trampas y deberían estar bien mientras no se encuentren a esa tal Marie Rose. Inesperadamente para los chicos son golpeados brutalmente sin poder siquiera reaccionar al ataque. El lancero no pudo sentir ninguna presencia y Bandner deduce que deben estar usando sigilo. Aquí se nos presenta la identidad de la atacante, Ran, una baronesa vampiro. Esta última le pide a los chicos que no se peleen entre ellos. Los jugadores contraatacan rápidamente, pero la vampiresa desapareció de la nada. Bandner menciona que si Faker estuviera aquí ya la habrían atrapado, pero acabó con un compañero inútil. Este comentario molesta a Pon, que exclama que eso lo debería decir él. En otra sala, mientras tanto, vemos como unas dagas caen al suelo. Aquí vemos como Faker aterriza también en el suelo. El asesino confirma que su rival es resistente. Los ataques a distancia de Faker no están funcionando la alta defensa de su enemigo. Apoyando un hacha en el suelo a la vez que destroza el lugar, un vampiro se para frente al jugador aconsejándole dejar de lanzarle dagas debido a que son insignificantes para él. Se nos presenta al vampiro como Mountain, un varón vampiro que se burla de Faker por tener un cuerpecillo tan frágil. Mientras tanto, en otro lugar del castillo vampiro sucede una explosión. Alguien parece estar huyendo de un grupo de varios vampiros. Se tratan de Zednos y Jishuka. El mago menciona que el número de enemigos no disminuye y sus niveles son 20 niveles superiores a los de la ciudad número 10. Como ambos son atacantes a distancia, no tienen a nadie que los cubra y les será complicado enfrentarlos a todos. Jishuka por su lado le exige a Zednos que mejor deje de hablar para seguir lanzando hechizos. Si dejan de atacar será el final de ambos. En otra sala, un grupo más numeroso de miembros del gremio maldicen la trampa que los separó del resto. Actualmente se encuentran en el segundo piso y esperan que los que están en el primer piso estén bien. Tobias le echa la culpa al artista marcial por haber ido al frente cuando debía hacerlo Faker, que tiene habilidades de búsqueda, pero Regas se disculpa excusándose en que estaba muy motivado. Big Sword interrumpe la discusión para proponer acabar con esto rápido e ir a rescatar a los chicos del primer piso. El grupo de jugadores deberá enfrentarse a 3 varones vampiros, los cuales son prácticamente jefes de la mitad de una mazmorra. Los enemigos se llaman Apoya, Almira y Atera. Regas maldice haber encontrado varones vampiro a esta altura del castillo, por lo que Uroi supone que más adelante hay vampiros de rango superior. Esta situación le recuerda a Pigsword a sus días en el gremio Silver Knights. Tomará la delantera y abrirá el camino. Dicho esto, el jugador hace uso de su habilidad Aniquilación de Desenvaine de Espada.
El grupo estaba confiado al inicio, pero la situación empeoró gradualmente. El miedo y la ansiedad los envolvió. No habían sentido esto desde la primera vez que entraron a las ciudades vampiro. Se sentían como presas andando en el territorio del cazador. La cazadora de demonios había alcanzado el nivel 248. Yura había logrado algo que a otros les habría tomado 2 años o más. Ella solía ser el 5.º puesto del ranking unificado, pero renunció a eso para obtener una clase legendaria. Las ciudades vampiro eran el terreno de caza perfecto para ella. Es por eso que ella era una fuerza comparable a la de otros miembros de Oberia Red, pero eso era todo. La muerte venía a por ella y una voz vampiro se burla de la humana por haber alcanzado su límite. Estaba un poco nervioso por esas asquerosas balas que disparas, pero resultaste ser una decepción, dijo Tiramet, un vampiro de alto rango que ostentaba el cargo de vizconde. ¿Eso es todo lo que la actual cazadora de demonios tiene para ofrecer?, cuestionó el vampiro subestimando las habilidades de Yura. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.